Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. Si hay una rama de las ciencias que usa una multitud de tecnologías para su desarrollo, esa es la metrología. Aunque seguramente la palabra no diga mucho al ciudadano común, la metrología está presente en nuestras vidas de modo continuo. Cada vez que nos pesan un producto en un supermercado, o nos cobran los litros de gasolina en la gasolinera, y cada vez que cualquier característica de lo que usamos o compramos debe ser medida y certificada. La necesidad de medir nace del propio desarrollo de la humanidad, para poder interaccionar, comprar y vender, y para una gran infinidad de usos que se han ido desarrollando durante el curso del ser humano en este planeta. Hasta mediados del siglo XIX, las unidades y formas de medir, pesos, longitudes, superficies, etcétera, eran tan variadas como lugares se podían contar en la Tierra. A mucho le sonarán de vosotros las arrobas, fanegas, quintales, onzas, libras, brazas, varas. En ese momento, como digo, del siglo XIX, y debido a la necesidad de combatir este gran caos, unido a la iniciativa de muchos países en un mundo que empezaba a querer ser global, es cuando empiezan los primeros intentos de estandarización, dando lugar, entre otras iniciativas, a crear el Sistema Internacional de Medición. Habían nacido medidas como el metro, el kilo y un sistema basado en unidades de múltiplos de 10, que es el que utilizamos y conocemos hoy en día. Hoy vamos a poder conocer la historia de cómo ha evolucionado la metrología hasta nuestros días y más en detalle el apasionante y gran trabajo que realiza el Centro Español de Metrología. Digo de metrología y no meteorología, que cuando se habla deprisa, ¿verdad? Parece lo mismo. Y para hablar de él, hoy hemos invitado a Dolores Campo Maldonado, que es directora de división de dicho centro. Por introducir que su perfil, la doctora Dolores del Campo Maldonado es una reconocida experta en metrología térmica con más de 30 años de trayectoria. Es licenciada en Física por la Universidad Complutense y luego se doctoró en la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente dirige la División de Magnitudes Mecánicas e Ingeniería del Centro Español de Metrología. A lo largo de su carrera ha desarrollado una intensa labor investigadora en termometría, publicando numerosos artículos en revistas internacionales especializadas y coordinando proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales. Entre sus cargos destacados ha sido presidenta del Comité Técnico de Termometría de Euramet entre el 2018 y 2022 y desde 2018 es miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas, donde coordina el grupo de trabajo sectorial sobre cambio climático y medio ambiente y preside el Comité Consultivo de Termometría. En 2023 fue elegida presidenta, en este caso de Euramet, para el periodo 2024-2027, donde actualmente estás activa. Además, lidera la Red Europea de Infraestructura de Calidad y preside el Comité Técnico de Normalización CTN 82, que se denomina Metrología y Calibración de UNE. Su liderazgo y contribuciones han sido claves en el desarrollo y fortalecimiento de la metrología a nivel europeo e internacional. Bueno, y me dejo muchas más cosas porque lo hemos tenido que recortar, así que es un placer tenerte aquí. Dolores, muchas gracias por venir al programa y espero que lo disfrutes y que podamos hacer eso que queríamos hoy, que es que la gente entienda de una forma amena e interesante en qué consiste la metrología. Repito, metrología, no meteorología. ¿Vale? Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por tener la oportunidad de abrir el mundo de la metrología a todos tus oyentes. Pues ahí vamos, Dolores. Siempre empezamos las entrevistas invitándoos a que contéis cómo se forjó vuestra vocación y en qué os formasteis, completando aquella parte de vuestra experiencia que yo no haya dicho de ti y que es bastante más larga. Entonces, si quieres, nos dices si ya de pequeñita querías ser físico o eso te vino después, o si tenías algún pariente o algún familiar que fuera físico y eso te inspiró. Aunque luego terminaste haciendo el doctorado en ingeniería. Luego nos cuentas un poco cómo ha sido todo eso. Sí, bueno, sí que tuve vocación, digamos, científica o de ciencias desde muy pequeña. No de metróloga, porque es difícil cuando uno es pequeño tener vocación de metrólogo.
porque, pues eso, como comentabas tú, es una ciencia muy, muy desconocida, pero sí, siempre desde pequeña me vi muy atraída por las ciencias, me gustaba. Tenía facilidad para las matemáticas, me gustaban las matemáticas, luego tuve suerte de tener algunos buenos profesores, muy buenas. Recuerdo en especial una muy buena profesora de matemáticas y física. Eso es muy importante para fomentar vocaciones. A todos nos pasa, al final hay un profesor que te impacta. Efectivamente, pues ese también fue un poco mi caso. Y cada vez me fui viendo más interesada por las ciencias al final terminé dirigiéndome a la física. También quizá me motivaron mucho por las lecturas de la adolescencia. Me gustaba mucho leer Isaac Asimov, Carl Sagan en mi época. Allá Madre por mía. principios de los 80, pues esos divulgadores científicos eran los más conocidos. Y bueno, también crecí con la Guerra de las Galaxias y con Star Trek, que también te pone muchos pájaros en la Cavilar, ¿no? cabeza. Cavilar. Sí, sí. Y bueno, pues finalmente me decidí por la física. Así fue como nació mi vocación por las ciencias, que ¿Tú vives en básicamente... Madrid o naciste fuera, no? No, nací fuera, nací fuera. Yo siempre digo que soy manchego-africana, porque nací en Ciudad Real, Ujú. pero luego me crecí en Melilla. Entonces, pues toda mi adolescencia y mi infancia la pasé en Melilla, así que siempre digo que soy manchego-africana. ¿Qué tal se vive en Melilla? Estupendamente, es una ciudad preciosa que recomiendo también a todos tus oyentes si tienen la oportunidad de Yo me visitarla. gustaría conocerla porque he estado en Ceuta, pero nunca he estado en Melilla. Pues es mucho más bonita. Me imagino que sí. No sé Ceuta si hay algún oyente de Ceuta, Ceuta no es muy bonito, ¿no? pero Aunque nos oigan. Melilla es muy bonita. Además, hace poco he estado por allí de nuevo y está preciosa. Pues bueno, crecí allí y luego ya sí que me vine a Madrid a estudiar en la universidad y ¿Te viniste finalicé... sola o te viniste con la familia? No, me vine sola. Bueno, aquí tenía familia, estaba mi hermana, había un tío también que vivía aquí, primos, o sea, sí que tenía familia viviendo aquí en Madrid y me vine a estudiar. Y vamos, soy la primera física de la familia, no hay tradición de físicos. Y bueno, hasta ahora, porque terminé de estudiar la carrera en la universidad, en la Complutense, y fue terminar la carrera. Física teórica, me decías, ¿no? Sí, estudié la especialidad de física fundamental. O fundamental. Sí, que es básicamente física teórica. Y nada más terminar, por casualidad, pura casualidad, entré en el Centro Español de Metrología y el resto es historia, como dicen. Llevo ya más de 30 años trabajando llevas 30 en el años CEN. allí, pero ha Sí. pasado por diversos puestos, ¿no? Como nos decías tú, ¿no? Sí. Decía yo al principio. Sí, yo empecé en el año 92 con un curso de formación en metrología, porque el año 92 fue un año muy complicado. Hubo una crisis bastante profunda después de las Olimpiadas, después de la Expo. Me acuerdo. También se juntó con la Guerra del Golfo. Y era una época en la que era casi imposible encontrar trabajo y menos en ciencias, en investigación como a mí me gustaba. Entonces surgió la posibilidad, no había nada, surgió la posibilidad de este curso de formación en el Centro Español de Metrología. Evidentemente yo no sabía lo que era la metrología y pregunté como tú has dicho, pero meteorología, si yo he estudiado física teórica, ¿qué tiene que ver con la física del aire? No, esto es metrología, la ciencia de las medidas, pesas y medidas. Digo, pues qué interesante. Y bueno, digamos que por hacer algo en aquellos momentos en los que era difícil encontrar trabajo, empecé allí y bueno, me contagió el virus de la metrología y me fascinó el trabajo en el CEN y eso del curso de formación pasé a tener una beca, de la beca a un contrato temporal, del contrato temporal luego pasó a ser indefinido y luego pues tuve la posibilidad de presentarme a unas oposiciones y aprobé la oposición y allí seguí trabajando. Qué duro, ¿verdad? Es la vida de pseudofuncionario hasta que te hacen funcionario y trabajar con la administración, porque vosotros además dependéis de la administración, ¿no? Sí, dependemos del Ministerio de Industria, Y bueno, y luego en la casa, vamos, en el CEN he pasado por muchos puestos, el puesto de becaria, de técnico, responsable de laboratorio, responsable de área y ahora pues soy responsable de división. Bueno, yo puedo decir a los que nos escuchan que tuve el placer de estar contigo
y con Ángel, el director actual, el otro día, y el centro es espectacular. Hay una jornada de puertas abiertas, luego hablamos de eso y lo explicas tú. Y yo recomiendo a todo el mundo que lo conozca porque es un sitio espectacular. Parece mentira el nivel y el grado de desarrollo y de avance que tenemos en España a nivel tecnológico, ¿no? Y las cosas que se pueden ver allí y la calidad de la gente que tenéis, ¿no? Así que luego, si quieres, hablamos de eso. Vamos a empezar, si te parece, la segunda parte de nuestra tanda de preguntas, ¿no? Y es hablar de qué es exactamente la metrología, ¿no? Hemos hablado de que es una cosa que ni a ti te sonaba cuando acabaste la carrera, ¿no? ¿Qué es exactamente la metrología y cuál es su historia? Pues un poco tú lo has introducido en tus primeras palabras. Según el diccionario, la metrología es la ciencia de las medidas, ¿no? que estudia las medidas, pero yo creo que a lo mejor a tus oyentes les sonará más si decimos que es la ciencia de los pesos y medidas. Tú has comentado, pues eso, los kilogramos, los metros, etcétera. Pues esa es la ciencia que se dedica a estudiar las medidas, a desarrollar sistemas de medida. Y como tú muy bien decías, es algo que es inherente al desarrollo social, en el mismo momento en que la humanidad empezó a comerciar, a intercambiar artículos entre unas tribus y otras, a construir, se necesitó desarrollar una metrología. Por ejemplo, como curiosidad, pues uno de los patrones más antiguos, patrones de medida que existen más antiguos, que de la época de las pirámides, es decir, 3000 años antes de Cristo, es lo que se llama el codo de basalto, que es un patrón de longitud, que utilizaban para construir las pirámides. Y era curioso porque a los capataces que eran responsables de las construcciones de las pirámides les obligaban diariamente a ir a calibrar o verificar sus patrones de trabajo que eran de madera con ese patrón, ese codo de basalto que era el patrón de longitud. Siempre se buscan patrones que sean más inalterables, ¿no? Claro. El basalto en ese momento era un patrón bastante inalterable, más que la madera. Efectivamente, pero lo curioso era que si el capataz no iba a verificar diariamente esos patrones de trabajo, la condena era prácticamente la pena de muerte. Tan importante era el concepto que ya tenían de la metrología. Es impresionante, porque eso, claro, la metrología y el control de calidad de las medidas viene asociado también a la ingeniería. Efectivamente. Porque para diseñar, seguramente que los arquitectos que tenían los egipcios habían hecho cálculos para ver cómo tenían que ser las dimensiones de cada piedra, claro, cómo iban a ir reduciendo cada metro de altura, cómo iban reduciendo el perímetro. En fin, claro, además una curiosidad, no recuerdo muy bien si era creo que era un 0,05% de diferencia que hay entre las longitudes de los lados de las pirámides. Solamente un 0,05%. Eso es muy bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de hace 3000 años antes de Cristo. Y lo que pesaban las piedras para moverlas y para cortarlas. Efectivamente. Es decir, que la metrología es algo esencial para el avance de la sociedad. Aunque lo que conocemos ya un poco más como metrología moderna surgió con Galileo. Galileo dijo algo así como lo que se pueda medir hay que medirlo, o medir lo que se pueda medir y lo que no se pueda medir, hacerlo medible. Ese es un poco como el lema de todos los metrólogos y es nuestro objetivo, o sea, medir todo lo que se puede medir y lo que no se puede medir, hacerlo medible, porque Galileo fue el primero que se dio cuenta de que había ciertas propiedades que podían ser medibles y otras que no. Entonces ese es un poco, digamos, Galileo el origen de lo que es la metrología más moderna. Pero como tú decías muy bien, hasta finales del siglo XIX había un caos de pesos y medidas a nivel internacional entre distintos países, pero a nivel nacional, dentro de las mismas provincias en España, había una variabilidad impresionante. Es decir,
típica unidad de medida de longitud, la vara, que seguro que a todo el mundo todavía nos suena, no medía lo mismo la vara de Burgos que la vara de León o que la vara que se utilizaba en Galicia. Entonces era un caos bastante grande que impedía el buen comercio entre las regiones. Y el aprovechamiento de unos en detrimento de los otros. Efectivamente, porque siempre hay listos que compraban con una y vendían con otra. Y vendían con otra vara. Uh-huh. Sí, es muy curioso, en muchas ciudades la vara estaba grabada en la puerta de entrada de la ciudad o en la catedral. Uh-huh. Donde cuando se celebraban los mercados semanales, allí podían ir los mercaderes a calibrar su patrón o su vara con la vara de esa ciudad. Sí, puedo decir que el otro día que me enseñasteis el museo que tenéis, que recomiendo a cualquiera que tenga la oportunidad de ir en algún momento que tengáis jornadas abiertas, el museo es espectacular. Uh-huh. Y tenéis allí todas las diferentes medidas que Isabel II fue, ¿no? La que ordenó recolectar. Ahora nos cuentas un poco cómo lo hizo. Sí. Pero es curioso porque allí se ven un montón de patrones y no son ya ni de regiones, ni son casi de cada ciudad tenía la suya. Sí. Es impresionante. Sí. Cada ciudad... O sea, que una arroba de Burgos no era la misma que una arroba de Ciudad Real. Pues no. No, desde luego. Y sí que es verdad que hubo muchos intentos de unificar las pesas y medidas en España antes del intento de Isabel II y de la introducción del sistema métrico decimal. Alfonso X el Sabio intentó unificarlas, Felipe II también, pero fueron incapaces. Curiosamente fueron incapaces de conseguir unificar las pesas y medidas. Ya éramos un reino de reinos. Claro, porque realmente no nos damos cuenta, pero las pesas y medidas es algo estratégico que, digamos, está en los aspectos fundacionales de cada país. En el nuestro está en la Constitución. O sea, el hecho de que el gobierno sea el único con potestad de legislar en pesas y medidas está contemplado en el artículo 149 de nuestra Constitución y en la mayoría de las constituciones de los países europeos y del resto del mundo. O sea, que es algo que sí que está reconocido, que es estratégico y que es esencial para el desarrollo de los países desde la antigüedad. ¿Y cómo fue entonces en el siglo XIX que fue una iniciativa europea? ¿Nació en Francia? ¿O cómo fue? Nació en Francia con la Revolución Francesa, porque los pesos y medidas antiguos estaban basadas en las medidas del cuerpo. Y habitualmente estaban basadas en las medidas del rey. El codo era el codo del rey, el pie era el tamaño del pie del rey. Entonces, claro, la Revolución Francesa quería acabar con esas dependencias monárquicas de las pesas y medidas y lo que pretendían era buscar unos patrones que estuvieran basados en algo que no dependiera de una persona ni dependiera del monarca, sino que estuviera basado en la naturaleza. Entonces se les ocurrió utilizar la misma tierra, las dimensiones de la tierra, para establecer el primer patrón del metro, que probablemente muchos recordaremos que nos enseñaban en el colegio aquello de la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Pues esa idea fue de la Revolución Francesa. Uh-huh. Y a partir de esa medida se estableció el primer metro y, como tú también comentabas, el contar en base 10, que es el sistema métrico decimal. Y curiosamente, allá por el año 1849, España fue una avanzada de su tiempo y la reina Isabel II impuso por ley el sistema métrico decimal. Bueno, lo impuso por ley en 1849, pero tardó como 40 o 50 años en conseguir implementarse porque pues hubo muchos problemas, pero en ese momento sí que fuimos muy avanzados a nuestro tiempo. Uh-huh. A la par que los franceses prácticamente implementamos el sistema métrico decimal en España. Vista esa historia, si quieres, tratamos de enlazar en la creación del CEM, ¿no? Del centro vuestro. ¿Cuál ha sido la historia desde esa época hasta que se creó el Centro Español de Metrología? Bueno, la historia del CEN es
Es cierto que está ligada al sistema métrico decimal y al sistema internacional de unidades un poco después de ese 1849, un poquito más a finales del siglo, alrededor de 1870. Y además algo muy importante, algo que fue promovido por un español, por el general Carlos Ibáñez de Ibero, que muchos madrileños lo reconocerán por la calle Ibáñez de Ibero. Y el geográfico. Y el Instituto Geográfico. Donde se compraban antes los mapas, que no había Google. Efectivamente. Para ir de montañeros, los montañeros iban a comprar mapas ahí. Efectivamente. Y además el general Ibáñez de Ibero fue el primer director o presidente del Instituto Geográfico. Bueno, pues a iniciativa de él, que en aquellos momentos además era el presidente de la Unión Geográfica Internacional, creo que se llamaba, pues fue el que promovió este sistema internacional de unidades y una unificación de unidades de pesos y medidas a nivel internacional. Y el motivo era básicamente porque en aquella época se estaban diseñando las fronteras europeas. Y para diseñar las fronteras europeas y dibujar los mapas se necesitaban unas buenas unidades de longitud. O sea, se necesitaban unos metros buenos y que además hubiera, digamos, un acuerdo internacional al más alto nivel en cuanto a cuáles eran esos patrones de medida. Y él fue el que promovió esa Convención del Metro, que es un tratado diplomático que además es... Precisamente este año cumplimos el 150 aniversario de la firma de esta Convención del Metro, que es el segundo tratado diplomático más antiguo que existe aún en vigor. Y en ese tratado diplomático, los 17 primeros países firmantes, evidentemente España fuimos uno de ellos, pues acordaron la implementación de ese sistema métrico decimal y utilizar como unidades fundamentales el metro, el kilogramo, y a partir de ahí se fueron uniendo otras unidades, pues el segundo, las unidades de temperatura, de electricidad, más allá. Entonces, además, esa Convención del Metro también creó la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que aún existe, y el comité... Está en Francia, ¿no? Está en Sèvres, sí, en París. Y el Comité Internacional de Pesas y Medidas, que es el que yo presido, es un poco, digamos, la junta directiva o el comité ejecutivo de esa... ¿De Euramet? De esa Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Euramet es la organización europea de Institutos Nacionales de Metrología. O sea, la asociación de todos los institutos como el vuestro. Europeos, efectivamente. Pero estáis en conexión también con el comité, ¿no? Claro, a través, efectivamente. El Comité Internacional o la Oficina Internacional de Pesas y Medidas nos une a todos a nivel internacional. Entonces, en esa época, porque realmente el CEN nace con un poco 100 años más tarde que el resto de los institutos nacionales europeos, porque justo con esa firma de la Convención del Metro, pues es cuando empezaron a crearse los institutos nacionales europeos y, por ejemplo, americanos. Seguro que a muchos les puede sonar el NIST, el National Institute of Standards and Technology, que es el instituto como el nuestro, entre comillas, pero a nivel de Estados Unidos. Digo entre comillas porque, pues evidentemente, el nivel que tiene el NIST pues, no es el mismo que tiene el Centro Español de Metrología, pero también a su vez se crearon el instituto inglés, que es el NPL, el National Physical Laboratory, o el instituto alemán, PTB, que todavía siguen existiendo. Entonces, en esos momentos no se creó un instituto español de metrología. La reina Isabel II había creado lo que llamaba una comisión de pesas y medidas, que eran unos cuantos ingenieros que intentaban un poco pues trasladar y hacer esa comparación de ese sistema de ese sistema métrico decimal, de esas nuevas unidades, con las unidades antiguas que teníamos, a las unidades clásicas que teníamos aquí en España, las varas, las arrobas, etc. Y era pues un pequeño grupo de ingenieros que se dedicaban a eso, a intentar comparar, intentar dar valor pues a la vara de Burgos, a la vara de León, etc. Y que pudieran utilizarse esas nuevas unidades de medida.
Y esa pequeña comisión de pesas y medidas pues fue un poco evolucionando, luego se convirtió en una comisión permanente, luego pasó a ser lo que se llama una Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia, que dependía del Instituto Geográfico. Dependía del Instituto Geográfico, pues básicamente por historia, porque el general Ibáñez de Ibero fue el presidente de... Bueno, lo creó él, ¿no? Yo me imagino que lo creó él, ¿no? Sí. Y luego, pero también fue el primer presidente del Comité Internacional de Pesas y Medidas, que eso también es algo muy importante. El primer presidente de ese comité fue un español. Entonces, históricamente, las pesas y medidas, digamos que pertenecían al Instituto Geográfico, hasta que ya... Bueno, y por hacer a mí siempre me ha sorprendido todo lo que es el levantamiento cartográfico de España, todos los puntos geodésicos sobre los que se basan todos los mapas. Bueno, ahora hay satélites y se puede hacer de otra forma, pero todo esto lo hizo el ejército a través del Instituto Geográfico. Por eso la razón también de que él fuera militar, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, si la mente no me engaña, el general Ibáñez de Ibero era el marqués de Mulhacén y se le nombró marqués de Mulhacén porque se subió al Mulhacén para trazar el mapa y unir con África, hacer la triangulación hasta África. Entonces, eso fue un reto impresionante y por eso la reina Isabel le nombró marqués de Mulhacén, si no recuerdo mal. Lo saco al comentario porque a mí siempre me ha... Bueno, yo estudio ingeniería y claro, estas cosas te sorprenden. ¿Cómo es posible que se puedan trazar todos los puntos geodésicos de España que todavía se ven? Tú vas por la costa, vas por España y sigues viendo los puntos geodésicos que se utilizaron para ir triangulando todo el mapa nacional y para ir midiendo, ¿no? Con los instrumentos ópticos que había entonces, ¿no? Pues la hazaña de Ibáñez de Ibero, imagínate, en el Mulhacén y intentar hacer la triangulación de todo el estrecho Gibraltar y apuntar a África, intentar ver. Bueno, y lo que me contabais el otro día vosotros también, cómo se midió la 10.000.000ª parte del meridiano. Bueno, eso sí que fue una... Que iba hasta el Polo Norte, ¿no? Haciendo triangulaciones y levantamiento topográfico. Fue ¿no? una aventura y sobre todo la medida aquí en España fueron Delambre y Mechen, eran dos académicos franceses. Y bueno, la aventura en España fue impresionante porque pilló la guerra en Francia. Bueno, hay algunos libros muy curiosos que cuentan muy detalladamente toda esa aventura, ¿no? Todas las peripecias que duró varios años. Y entonces, a partir de, como comentaba, sobre la historia del CEN, a partir de todas esas comisiones, a finales de los años 80 del siglo pasado, ya fue cuando se crea el Centro Español de Metrología, al principio como una subdirección general, o sea, como una parte del Instituto Geográfico Nacional, y ya en el 1990 como un organismo autónomo. En Tres Cantos, ¿no? Cuando os vais a Tres Cantos. En Tres Cantos, sí. ¿Porque antes dónde estabais? En el Geográfico. En el Geográfico. Entonces, eso, a finales de los 80 se construye el centro, se inaugura en el 87, si no recuerdo mal. Se construye el centro, todas unas instalaciones punteras. En los años 80 vinieron colegas de otros institutos expresamente a conocer nuestras instalaciones, porque en su momento, bueno, ahora también siguen siendo punteras, pero fue eso, un instituto hecho expresamente para la metrología, por y para la metrología. Y en el 1990 es cuando formalmente se crea como organismo autónomo por ley. Y pues, ahora mismo somos un organismo autónomo que dependemos del Ministerio de Industria, y esa es nuestra historia. Muy bien, pues si te parece hacemos un pequeño corte y luego seguimos hablando del centro y de lo que hacéis ahí, qué laboratorios tenéis, que es realmente muy interesante. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Dolores, el CEM o el Centro Español de Metrología, como nos decías, se crea en 1990 siendo uno de los organismos más punteros a nivel europeo.
El momento, además, en 1990 era un momento dulce para España todavía. ¿Cuál es su misión y objetivos y qué funciones cubrís en el desarrollo social y económico del país? ¿Y cómo participáis en otras iniciativas internacionales? Sé que hacéis proyectos europeos también. Bueno, pues digamos que nuestra visión es ser la referencia nacional en el desarrollo de patrones y de técnicas de medida y también en la regulación metrológica, pero siempre, digamos, teniendo presente la búsqueda de la competitividad y de la sostenibilidad a nivel industrial. Luego también otra parte muy importante de nuestra labor es el apoyo a la infraestructura nacional de la calidad, porque bueno, la infraestructura de la calidad está fundada fundamentalmente en 3 grandes pilares, que es la metrología, la normalización y la acreditación. Es decir, la metrología representada por el Centro Español de Metrología, la normalización por UNE, en España, y la acreditación por ENAC, que es la Entidad Nacional de Acreditación. Entonces, es una parte importante de nuestra actividad. Luego, por supuesto, como tú mencionabas, realizar proyectos de investigación relacionados con la metrología y el desarrollo de patrones. Y bueno, pues divulgar y formar en metrología y representar a España a nivel internacional en todos, bueno, pues los comités relacionados con la metrología, ante la Comisión Europea, por ejemplo, y en todos estos comités internacionales que ya hemos mencionado antes, como la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, el Comité Internacional de Pesas y Medidas, Euramed, Organización Internacional de Metrología Legal, etc. Os financiáis a través del Estado, ¿no? Los presupuestos del Estado y también con los proyectos europeos, ¿no? Y con nuestras actividades, o sea, nosotros somos un organismo comercial. Aproximadamente en torno al 40% de nuestro presupuesto es financiado por nuestros propios ingresos. Nosotros tenemos actividad comercial en lo que llamamos la metrología industrial, es decir, el realizar calibraciones, el aportar trazabilidad a la industria. Porque podemos imaginar, ahora cuando hablo de trazabilidad, quizá es más fácil entenderlo si imaginamos lo que llamamos la pirámide metrológica, volviendo a los egipcios. Entonces, lo que es la trazabilidad de metrología la podemos imaginar como una pirámide en la que en la cúspide están los institutos nacionales de metrología, que somos los sitios donde se pueden realizar las medidas con una mayor exactitud, lo que nosotros llamamos con una menor incertidumbre de medida. O sea, las medidas más exactas y más precisas se realizan en los institutos nacionales de metrología. Esas medidas, esos patrones muy precisos y con poca incertidumbre, los diseminamos en un segundo, digamos, en un segundo escalón, en un segundo paso en esa pirámide, habitualmente a laboratorios de calibración o directamente a la industria que necesita las necesidades que necesita las incertidumbres de medida que nosotros proporcionamos. Porque vosotros cuando hacéis una medida y un patrón, generáis el patrón y luego generáis al mismo tiempo una probabilidad o una incertidumbre, ¿no? Sobre esa medida, ¿no? Claro, es que una medida sin su incertidumbre asociada no te dice nada. No te dice nada. O sea, la incertidumbre está relacionada con la duda, con la bondad o con la calidad de esa medida. Una medida con mucha incertidumbre no tiene buena calidad. Una medida con una incertidumbre muy pequeña, con poca incertidumbre, tiene mejor calidad. Pero de todas maneras también tenemos que tener en cuenta que la calidad es relativa. La calidad es relativa dependiendo de tus necesidades. Es tan buena o tan mala si cubre tus necesidades o no. Pero como iba diciendo, según vamos bajando en esa pirámide de trazabilidad, la incertidumbre de medida va aumentando porque tiene por encima patrones que tienen una incertidumbre pues un poco mejor, pero que se va añadiendo a esa incertidumbre final. Pero te aseguras... la trazabilidad lo que te permite es asegurarte que puedes trazar
tu calibración o el valor que te da tu instrumento de medida a unos patrones internacionales que están mantenidos por esos institutos. Entonces, esa labor de diseminación de esos patrones a través de esa cadena de trazabilidad se realiza mediante esas calibraciones que también nos aportan ingresos al CEN, aparte de los proyectos internacionales y también de actividades de verificación en el campo de la metrología legal. Porque quizá algo que no hemos comentado es un poco cómo la metrología está estructurada. La metrología la podemos dividir en tres grandes campos. Lo que llamamos metrología científica, que es el desarrollo de patrones, donde hacemos proyectos de investigación. La metrología aplicada o industrial, que es esta metrología en la que hacemos calibraciones, diseminamos los patrones a la industria. Y luego la metrología legal. La metrología legal es la parte de la metrología, digamos, más orientada a los ciudadanos y que está relacionada con la seguridad y con la calidad de vida, con las transacciones comerciales. Por ejemplo, tú lo mencionabas al principio en la introducción, que estamos rodeadas de medidas sin darnos cuenta. Cuando nos levantamos por la mañana y encendemos la luz, tenemos un contador de energía eléctrica que empieza a contar. Ponemos gasolina a nuestro coche, tenemos un surtidor de gasolina. La metrología está detrás. ¿Cómo es la cadena, para que lo entiendan los que se enfrentan con esta tecnología por primera vez? O sea, vosotros dais el primer patrón, ¿no? Pero vosotros no estáis en la fabricación luego de la báscula, por ejemplo, o del surtidor. Hombre, la fabricación es responsabilidad de los fabricantes, pero si un instrumento está sometido a control metrológico, como por ejemplo las básculas o los surtidores de gasolina, la metrología lo que sí que entra es lo que llamamos en la evaluación de la conformidad, o lo que comúnmente se habla como homologación. Entonces, la metrología entra en asegurar que esa balanza o ese surtidor de gasolina cumple con unos errores máximos permitidos que están establecidos en la ley. Entonces, ahí entra la metrología. Y luego después también entra la metrología en lo que llamamos las verificaciones periódicas, en que una vez ese instrumento a pasar de esa homologación, digamos que tiene el sello metrológico, es decir, ok, este instrumento funciona y cumple estos errores máximos permitidos, lo podemos instalar y empieza a funcionar. Dependiendo del instrumento, hay verificaciones periódicas, pueden ser 1 año, pueden ser 2 años, para asegurar que ese instrumento, es decir, ese surtidor de gasolina, sigue teniendo y sigue cumpliendo esos errores máximos permitidos a lo largo de toda su vida útil, para asegurar que cuando nos están facturando la gasolina, esa facturación cumple esos errores máximos permitidos. Entonces, vuestro cliente en este caso, por ejemplo, de las básculas, ¿quién sería? ¿El fabricante o un laboratorio de certificación? Bueno, nuestro cliente, en la fase de diseño, antes de comercializar el producto, sería el fabricante. Antes de poner el producto en el mercado, la metrología tiene que asegurar que ese diseño cumple los errores máximos permitidos. Entonces, en esa fase sería el fabricante nuestro cliente. Luego después, en la fase de la puesta en servicio, cuando el instrumento ya está, el surtidor de gasolina, está la gasolinera o la balanza está en el mercado, el cliente ya es el usuario. Es decir, el dueño de esa gasolinera sabe que cada 2 años sus surtidores tienen que pasar una certificación. Se le hace una sociedad de certificación ya. Lo hace ya lo que llamamos organismo de verificación metrológica. Utilizan vuestros patrones para hacer esas verificaciones. Más que utilizar los patrones, lo que hacen es, los patrones no son nuestros. Nosotros lo que hacemos es dar trazabilidad a sus patrones. O sea, sus patrones, los patrones de ese organismo de verificación metrológica o de ese laboratorio de calibración están calibrados por nosotros. O sea, por nosotros o por un laboratorio metrológico de un nivel superior, con una exactitud de medida o con una incertidumbre de medida mejor. Es decir, los patrones no son nuestros, los patrones son del laboratorio, pero están calibrados por nosotros.
Está claro. De esa forma, es la única manera de poder asegurar que esos errores que se miden o que se comprueban esas verificaciones, esos resultados de medida, son correctos. Si hay una trazabilidad de esos patrones que están utilizando al hacer esa verificación. ¿Cuántos laboratorios tenéis? ¿Cómo estáis organizados? Cuéntanos un poco. ¿Te refieres en el propio CEM? Sí. Bueno, en el CEM hay dos grandes divisiones. Por un lado, la división de magnitudes energéticas, medio ambiente y salud. Y por el otro lado, la división de magnitudes mecánicas e ingeniería, que es la que yo coordino. De mi división dependen 3 áreas: el área de longitud ingeniería, el área de masa y magnitudes mecánicas y el área de magnitudes dinámicas. Y del área de la división de magnitudes energéticas, medio ambiente y salud dependen otras 3 áreas, que son el área de electricidad y energía, el área de termodinámica y medio ambiente y el área de química y salud. Luego cada una de esas áreas tienen pues diversos laboratorios. En total somos 40 y tantos laboratorios. Impresionante. ¿Y cuánta gente? Pues ahora mismo somos unos 110. Pero tú me decías el otro día que había llegado a ser 200, ¿no? No, 200 no. Habíamos llegado casi a ser 140. 140. Pero allá por el año 2008, antes de pues la crisis del 2009, a partir de ese año sufrimos bastante, llegamos a perder hasta un 30% del personal. Pero bueno, ahora llevamos 2 años que llevamos recuperando los niveles. Entonces no hemos llegado ni a los niveles de presupuesto ni a los niveles de personal de antes del 2009, pero bueno, nos vamos recuperando un poco, vemos un poco la luz al final del túnel. Cuéntanos un poco de vuestras relaciones internacionales, los proyectos en los que estáis metidos en lo internacional. Bueno, pues somos muy activos, desde luego, en el tema de relaciones internacionales, por un lado, por nuestras actividades en los comités técnicos a nivel internacional, tanto en la parte, como os comentaba, de metrología más científica y aplicada, como también en la parte de metrología legal, porque la metrología se sustenta a nivel internacional por la coherencia de medidas a nivel internacional. Entonces eso requiere un intercambio de experiencias, de procedimientos, de información, de formación y de formación incluso de personal a nivel más internacional. Entonces nuestros expertos técnicos en el CEM participan en multitud de comités técnicos a nivel internacional. Y luego también participamos en muchos proyectos de investigación y desarrollo de metrología, sobre todo dentro del Partenariado Europeo de Metrología, que es un programa específico de investigación en metrología dentro del programa Horizonte Europa de la Unión Europea. ¿Qué nivel de precisión tenéis ahora las medidas? El otro día me contabais, estuvimos viendo allí, por ejemplo, el metro, ¿no? Bueno, depende. Lo hacéis a través de un peine de frecuencias. Un peine de frecuencias, ¿no? Sí, sí. O sea que vuestro nivel de incertidumbre es muy bajo. Sí, estamos en las magnitudes. Vamos a ver, en el CEN no tenemos capacidad de abarcar todas las magnitudes ni tenemos capacidad de llegar porque hay muchísimas magnitudes que puedan requerirse en la industria. Nos hemos centrado sobre todo en las que son más importantes para el país, porque lo requieren así los sectores industriales en el país. Y en esas sí que estamos somos punteros, estamos al nivel no tenemos nada que envidiar a ningún otro país europeo, incluso Estados Unidos o China. El nivel depende de la magnitud que esté midiendo. Por ejemplo, en longitud se están midiendo incertidumbres del orden de 10 a la menos 12, 10 a la menos 14 en el metro, pero por ejemplo si hablas en temperatura, lo mejor se está midiendo en torno al 10 a la menos 3 o 10 a la menos 4. Pero en el segundo, por ejemplo en la medida de tiempo en el segundo, con los nuevos relojes ópticos, pues se consiguen
se pueden conseguir exactitudes de medida del orden de 10 a la menos 18. O sea, Increíble. Y para eso tenéis que estar al día en las últimas tecnologías, ¿no? El otro día me enseñasteis un equipo que era impresionante también, que estaba utilizando unas tecnologías punteras, ¿no? Sí, Para el sí. tema de determinación de medidas. Sí, y además cada vez la tecnología avanza mucho más rápido y nos cuesta, cada vez cuesta más trabajo mantenerse al nivel de desarrollo que además requiere la industria. O sea, nosotros tenemos que ir a un paso muy cercano de la industria, porque uno de nuestros lemas también es que la investigación de hoy es los servicios de mañana. O sea, tenemos que mantenernos muy cerca del desarrollo industrial, porque si no, cuando ellos van a requerir nuestros servicios, nosotros no vamos a estar preparados para darles los servicios de calibración que ellos. Evidentemente, tenemos que ir un poco hacia la par, un poco anticiparse es complicado, pero ir a la par para que cuando ellos lo necesiten, nosotros estemos aquí. ¿Cómo tenéis esa conexión con la industria? ¿También participáis en sus comités, en las asociaciones? En la conexión con la industria nos viene sobre todo con los proyectos de investigación. En muchos de los proyectos de investigación que participamos, pues, también participa la industria. Y luego también a través, por ejemplo, de los comités de normalización, también nos hace estar cerca de la industria, comités técnicos, por ejemplo, en nacionales a nivel nacional en ENAC, nos hace poder estar en contacto con los laboratorios de calibración nacionales y poder anticipar necesidades, y luego sobre todo también los comités técnicos europeos y, por ejemplo, las redes europeas de metrología, que son redes focalizadas, un poco enfocadas a cubrir las necesidades o buscar las necesidades de la industria o de las partes interesadas, nos hacen estar muy en contacto de cuáles son esas posibles desarrollos futuros que serán requeridos. O sea que realmente la infraestructura de calidad es muy importante, ¿no? Y muy relevante, ¿no? Para el desarrollo de los países. Es esencial. La infraestructura de calidad es esencial para el comercio. Es la única forma de asegurar el libre comercio de bienes y servicios, tener una infraestructura de la calidad fuerte. ¿Y a qué nivel está España respecto a otros países? A nivel europeo, a nivel internacional, no tenemos nada que envidiar a ningún otro país en cantidad de capacidades y de medida que podemos ofrecer, no solo contando con el CEN, sino con los laboratorios asociados al CEN, porque el CEN no es el único mantenedor, es el responsable de toda la metrología en España, pero no es el único. Radiaciones es CIEMAT, por ejemplo. Por ejemplo, no es el único laboratorio que mantiene patrones nacionales. Tenemos lo que llamamos laboratorios asociados, que son varios laboratorios de alto nivel, como CIEMAT, tú mencionabas, que mantiene los patrones de radiaciones ionizantes. El Instituto de Óptica del CSIC, que mantiene los patrones de radiometría y fotometría, etc. Pues en capacidades de medida del CEN y de sus laboratorios nacionales estamos, si no recuerdo mal, somos el 6º país europeo y en torno al 13º del mundo en cantidad y nivel de capacidades de medida. Digamos que estamos más o menos al nivel industrial que nos corresponde, pero cada vez nos está costando más mantener ese nivel, porque, como comentábamos antes, la tecnología cada vez avanza más rápido, pero pues las inversiones no tanto y el personal tampoco. Entonces cada vez se nos está haciendo más complicado el mantener ese nivel que hemos conseguido alcanzar en el CEN y en la metrología española en estos últimos 30 o 40 años. Se te olvidó decir el LECOE, que lo tenemos aquí en la fundación que nos patrocina Efectivamente, el Laboratorio Central de Oficial de Electrotécnica de la Fundación F2I2 es el laboratorio responsable de mantener los patrones nacionales de alta tensión. También tenemos el INTA, que mantiene los patrones de humedad y radiofrecuencia.
el Instituto de Salud Carlos III, los patrones, el patrón de ozono. El Real Observatorio de la Armada es el responsable del tiempo de mantener el segundo en Cádiz. O sea, tenemos un grupo de laboratorios punteros que mantienen la meteorología española al más alto nivel, pero con mucho esfuerzo y mucho trabajo. ¿Quiénes son los mejores del mundo en meteorología? ¿No serán los americanos? A ver, efectivamente, quiero decir, el NIST, el Laboratorio Nacional Americano, es el más potente. ¿Dónde están? Tienen varias sedes, tienen una sede en Washington y otra en Boulder, en Colorado, pero ellos son pues 3.000 personas. En el CEM somos 110, como comentaba, es muy difícil hacerles competencia. Pero, por ejemplo, la meteorología china también es muy fuerte. Te iba a preguntar por China. La meteorología china también es muy fuerte. Ellos tienen la posibilidad, son muy rápidos, es decir, son muy flexibles, pueden invertir mucho dinero y dedicar mucho personal rápidamente en proyectos muy concretos para desarrollos y hacen desarrollos muy rápidos y es muy difícil competir con ellos, la verdad. Pero bueno, en Europa, gracias a Euramet, a esta asociación de institutos de meteorología europeos, hemos conseguido, digamos, una coherencia europea o el enfrentarnos a la meteorología de una manera coordinada. Y coordinando esfuerzos es la única manera de poder seguir avanzando, porque España sola, Francia sola, es incapaz de poder cubrir las necesidades de su país. Bueno, y además que reconocer la valía de los españoles, porque eres tu presidenta. Sí, eso no es fácil. La verdad es que y además la primera mujer. La primera mujer presidenta de Euramet y española. Dolores. Perdona, te he interrumpido. Sí, no, digo que eso, que la labor de Euramet está siendo fundamental. Dolores, nos queda poquito tiempo, 4 minutos. No sé si te queda comentar algo sobre la calidad y lo que hacéis en el centro, pero también quería que nos contaras un poco la labor divulgativa, ¿no? Aparte de este programa, que yo creo que es extraordinario que vengas aquí a contarlo, ¿qué labor divulgativa hacéis? Pues nosotros intentamos hacer una labor divulgativa a todos los niveles, pero estamos bastante empeñados en llegar a la sociedad, a la gente de a pie, hacer entender a todo el mundo la importancia de la meteorología y llevamos a cabo diversas acciones. Por ejemplo, tenemos un canal de YouTube que invito a los oyentes a que curioseen entre los vídeos divulgativos que tenemos. CEN. O sea, el canal es CEN. Puedes teclear Centro Español de Meteorología en YouTube y entra directamente en nuestro canal, y tenemos vídeos muy divulgativos sobre las unidades de medida, también sobre pequeños experimentos, pequeños desarrollos que pueden ver que hacemos allí en nuestros laboratorios. Luego también editamos 2 veces al año una revista sobre meteorología. ¿La tenéis en internet también? En internet sí, es una revista digital. Se llama E-Medida. Y 2 veces al año la publicamos con artículos científicos, pero digamos a nivel divulgativo, pero también con artículos sobre curiosidades, pues por ejemplo, ¿sabías que los grados centígrados no existen? Que pueden atraer el interés de... Existen los grados Celsius, digo. Existen los grados Celsius, pero no los centígrados. Bueno, me habéis dicho que habéis tenido una guerra con los meteorólogos, ¿no? Con las televisiones. Bueno, sí. Hemos conseguido que al menos dejen de decir centígrados, dicen grados, pero todavía no se atreven a decir Celsius. El grado centígrado es una unidad de medida que se desapareció allá en el 1948, pero bueno, no sé por qué aquí en España todavía por... cariño, no sé, se sigue utilizando. Y luego también realizamos jornadas de difusión, de puertas abiertas. Me gustaría invitar a tus oyentes al día 16 de mayo, porque, bueno, en este año lo celebramos el día 16, pero todos los 20 de mayo se celebra el Día Mundial de la Meteorología, reconocido por la UNESCO.
porque fue el día en que se firmó la Convención del Metro, el 20 de mayo de 1875. Este año, el día 16 de mayo, vamos a celebrar un seminario que emitiremos también en streaming por nuestro canal de YouTube, y durante toda la semana vamos a tener unas jornadas de puertas abiertas en nuestros laboratorios. Este año esta celebración es un poco especial porque, como comentaba yo antes, cumplimos 150 años de la firma de la Convención del Metro. Entonces queremos hacer un poco una jornada Pues más especial. Invitados quedan nuestros seguidores a ir a esa jornada el 16 de mayo. El 16 de mayo en vuestro centro en Tres Madrid, Cantos, ¿no? en Tres Cantos, en la calle Alfar, o pueden consultar siempre la información en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube en streaming. Y haréis visitas al museo tan maravilloso. Al museo, a nuestros laboratorios, etcétera. Y bueno, pues es otra de las actividades que hacemos, aparte también de publicar libros que también se pueden descargar de forma electrónica en esos en libros que el otro web. día me disteis. Efectivamente, sobre Están qué es la en la web también. metrología, Son impresionantes. sobre cómo escribir correctamente las unidades de medida, también sobre personajes históricos en la metrología, y también editamos todos los años un libro relacionado con la metrología antiguo, para que no se pierdan y no se olviden todos los trabajos realizados en metrología. O sea, siempre intentamos, a nuestro nivel, porque no somos muchos, pero intentamos divulgar todo lo que podemos, la importancia de metrología a la sociedad. Muy bien. Creo que estamos ya casi fuera de tiempo. ¿Quieres decir algo para concluir? Nada, simplemente agradecer la oportunidad de participar en este programa y de poder comunicar sobre metrología a tus oyentes. Pues gracias a ti. Te invito a que vuelvas cuando tú quieras y nos traigas más información y novedades sobre lo que hacéis en el centro. Y enhorabuena. La verdad es impresionante. Yo recomiendo a todo el mundo que el 16 de mayo se pase por allí y que vea lo que estáis haciendo, que es impresionante. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.